Hola amigos, un cordial saludo. Hoy te traigo una fantástica idea para hacer una pared en 3D con pintura decorativa. Vamos a hacer un rectángulo en cartón como un molde así de 14 centímetros por 22 centímetros. Así, de esta forma. Y vamos a marcar un orificio en el centro del rectángulo y luego vamos a formar una Y así como está trazado en un lápiz, pero después lo vamos a trazar en la pared. Hacemos el orificio en el centro y luego vamos a ubicarnos en la pared a la cual vamos a decorar en 3D. Colocamos bien el molde. Si requieren pueden utilizar un auxiliar para que de esta forma no se les mueva el rectángulo. Luego trazamos alrededor en los lados, en los 4 lados. Y luego marcamos en el centro del orificio. Seguimos el procedimiento hasta cubrir toda la pared ya trazado con el rectángulo. Ahora vamos a trazar un rectángulo intercalado, formando una Y desde el punto del centro hacia la esquina. Trazamos esta forma, formando una B, y luego hacemos un trazado vertical para formar una Y en cada rectángulo, o sea, los van intercalados, un rectángulo sí y otro no. Así como está, como se muestra, debe quedar la pared. Los rectángulos, los trazados van intercalados, uno sí, otro no, uno sí, otro no, y así. Como pueden ver, es muy fácil, no es muy complicado. Ahora vamos a pintar los pequeños triángulos. Colocamos cinta para guiarnos y de esta forma nos quede lo más recto posible. Vamos a utilizar un color, en mi caso voy a utilizar un color bastante fuerte, oscuro. Los colores pueden utilizarlo a su gusto, pueden utilizar 3 o 4 colores, ya el contraste lo hacen ustedes. Pues si les gustan estos colores pueden usarlo. Luego de estar pintado dejamos secar bien y retiramos la cinta con mucho cuidado. Recuerden, deben aplicarles 2 capas de pintura para que de esta forma quede bien relleno los triangulitos. Ahora ya están pintados todos los triángulos. Ahora vamos a pintar uno de los trazados del lado derecho de cada rectángulo. Podemos colocar cinta alrededor para así no pasarnos con la pintura y nos quede una línea recta. O también pueden utilizar una regla de guía, pues si se sienten muy cómodo con ella, con la regla, pueden utilizarla. Vamos a hacer estos pequeños recuadros, vamos a pintarlo con la regla. Estoy utilizando varios métodos para que así ustedes vean cuál utilizar y con cuál se familiarizan más. Ya está pintado estos recuadros de cada rectángulo
pues como pueden ver debe uno entre sí, pues son los rectángulos que están de forma vertical. Bueno, ahora vamos a pintar los rectángulos, los que no tienen trazo. En este caso estoy utilizando un color gris para que de esta forma se note más la pared en 3D. Aquí utilicé cinta de guía para hacer más rápido el proceso. Cubrimos bien los rectángulos. Debemos aplicar 2 capas de pintura. Primero aplicamos una, dejamos secar y luego aplicamos la otra. Si es necesario, pueden aplicarle una tercera capa. Bueno, vamos a retirar la cinta con mucho cuidado y si hay detalle, tomar los detalles con mucho cuidado. Aquí utilicé 3 colores. Ya el color, el otro color que tenía en la pared, pues no lo voy a tomar como parte del proceso. Si ustedes quieren cambiar el color del fondo, que es un color almendra, pueden utilizar, pues en mi caso utilicé estos 3 colores. Espero que les haya gustado esta idea. Pueden aplicarlo, hacerlo en su casa, en cualquiera pared. No duden en suscribirse a mi canal, en comentar. Nos vemos hasta la próxima.